tuvo un accidente automovilístico y se murió. Y él resucitó en la plancha del CEMEFO. Resucitó. Tiene una placa, le decíamos Robocop de cariño. Tiene una placa en la mitad de la cabeza porque después de que resucitó, los médicos lo atendieron y fue necesario ponerle una placa, pero el parte médico decía muerto. Creo que hasta diabetes le dio al doctor que estaba ahí. Ya después él oró por sanidad, pero y esto es real. Tomás, Pastor Tomás. Bien, terminamos con este asunto de Lázaro, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Espéreme, profundamente conmovido. Jesús lloró, se estremeció en espíritu. Jesús dice, lo que nos dice la palabra es que Jesús se conmueve con nosotros, que tu tristeza también Él la siente, que tu angustia también Él la siente. Y algunos teólogos dicen que Jesús lloró, que es el versículo más corto de la Biblia, porque no había fe, porque Marta y María habían visto lo que había hecho, porque muchos de los que estaban allí habían visto todo lo que Él había hecho. Y entonces Jesús lloró y se conmueve en espíritu porque no había fe. Entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ayúdeme. Entonces, versículo 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Son 3 ejemplos de Jesús resucitando personas antes de su propia resurrección. Pero quiero aclarar, esas personas resucitaron, pero volvieron a morir. Están esperando la resurrección. Pero estamos hablando entonces de 3 tipos de resurrección que yo le voy a ir explicando durante estas semanas hasta donde lleguemos. Hay otros ejemplos y le dije: vea una progresión: Elías, Eliseo, Jesús, y ahora vamos a ver a sus discípulos. Primero, Pedro resucitó a Dorcas. Hechos 9:36 al 42. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús resucitó y luego sus discípulos resucitaron a otras personas, quiere decir que toda potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra y que le dio a su iglesia, ¿está aquí su iglesia? Entonces también su iglesia tiene exactamente el mismo espíritu que tenía Pedro, Juan, Jacobo, Jesús, Elías y Eliseo. Dice Hechos 36 en adelante: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, aquí tengo que explicar algo. Sacaron las túnicas y todo esto porque recuerde que dice la palabra que había tal unción en los discípulos del maestro que cuando los apóstoles pasaban, incluso la gente ponía a sus enfermos afuera
ya no para que oraran por ellos, sino solamente porque al pasar Dios sanaba. Y es lo mismo que pasó con Eliseo. Ya Eliseo ni existía, pero la unción que Dios había puesto en ese hombre, doble porción por cierto, hacía que aún el muerto resucitara tocando los huesos. ¿Hola? Y entonces le trajeron todas estas confecciones, vestidos que Dorcas hacía. Y vea lo que hace Jesús otra vez, versículo 40. Entonces sacando a todos, digo Pedro vio a Jesús. ¿Se acuerda que fue con Jesús? Y entonces otra vez sacando a todos, dice, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y ¿sabe cómo van a venir miles de personas a la iglesia? ¿Sí sabe? A través de las señales, a través de los milagros. Pídale al Señor, pídale al Señor. Él le da su espíritu a quien se lo pida. No dude, tenga fe, no le saque. Dile al que está a tu lado, no le saques. Hay otra resurrección, y aquí esta le va a hacer mucho eco a algunos. Pablo también resucitó a un joven llamado Eutico. Hechos 20 del 9 al 12, pero quiero leer desde el 7, 27 al 12. Dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, había un culto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, iban a tener Santa Cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Ya se iba Pablo, entonces hicieron un culto, iba a haber Santa Cena, y alargó el discurso hasta algunos aquí, porque me aviento 2 horas o hora y media, ya andan poniendo su cara. Pablo se la aventó hasta la medianoche. Y dicen, ay, que los niños y que no sé qué, y como usted como no es maestro de escuela bíblica. Bueno, luego saco mis amarguras. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, pues sí, después de tanto tiempo de predicación, ¿verdad? Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado. Dile al que está a tu lado, abusado, ya no te duermas. Procure no subirse al 3er piso, nada más. Entonces descendió Pablo, y mire lo que dice, y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Así que Pablo resucitó también a uno que se dormía en el culto. El único problema de que si usted se duerme en el culto es que aquí todavía creo que todavía no estamos viendo esos milagros. Pero a lo mejor los podemos empezar a ver con alguno que se duerma. Entonces, quiero quedarme hasta aquí esta noche. Solo quise ver algunos hechos para animar nuestra fe. Si está en la Biblia y está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, lo hicieron los profetas, lo hizo Jesús y lo hicieron los apóstoles, significa que hay una continuidad. Y escuche lo que le voy a decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay una característica de Dios que es inmutable, Él no cambia, su poder no es menos nunca, porque Él es Dios siempre, solo que el poder de Dios se activa o puede ser visto de una manera real, vamos a llamarlo aquí en primer plano, cuando hay fe.
Si vemos un común denominador en todas las citas que hoy destacamos, nos daremos cuenta que el común era que la gente tenía fe, que la gente buscaba a Jesús para que tuviera fe. Pedro era un discípulo de Jesús. Pablo fue un discípulo de los apóstoles, porque aquí ya estamos viendo que Pablo, aunque fue apóstol también, él fue llamado después de los primeros apóstoles. Y entonces Pablo representa a la iglesia gentil. Aunque él mismo era judío, él fue enviado a predicar ¿a quién? A usted y a mí. Eso significa entonces que nosotros también podemos ver en algún momento un milagro de resurrección. Hay tres aspectos entonces en estas semanas que vamos a estar estudiando de esta enseñanza. Primero, la resurrección de Jesús, que es tiempo pasado. Luego, la resurrección espiritual del creyente en Cristo, que es el tiempo presente. Y finalmente, la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, que sería futuro. Entonces, pasado, presente y futuro. Tres tiempos de resurrección que vamos a estar estudiando el próximo miércoles. Primero, la resurrección de Jesús, y después en adelante la de todos los demás. Así que créale al Señor, porque el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, muchas gracias te damos, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos enseña, porque tu Espíritu Santo nos ministra, Señor, y es en ti que podemos renacer cada día. Queremos agradecerte esta noche porque nos has permitido, Señor, tener un encuentro contigo, porque a través de la revelación de la palabra vemos que viniste a morir en la cruz. Hemos visto todas las virtudes de la cruz para nosotros, pero también, Señor, hoy estamos entrando a este terreno santo que tiene que ver con vida eterna, con resurrección. Gracias, Dios, porque nos anima el pensar que en algún momento los que han muerto en Cristo, nuestros familiares, algunas personas muy amadas por nosotros, Dios, las volveremos a ver para disfrutar la eternidad junto contigo. Esta es nuestra esperanza y esta es nuestra fe. Anima nuestra fe. Ayúdanos, Dios, a creer, porque hoy estamos declarando, hoy estamos, Señor, profetizando que hemos de ver resurrecciones de muertos en Yautepec, que hemos de ver en nuestro estado de Morelos un avivamiento tan fuerte y un mover tan poderoso de tu Espíritu, que las personas van a creer por esas señales y por esos milagros que tú vas a hacer a través de tu iglesia. Ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no está Pablo, pero está todos los que estamos aquí, Señor, y todos los que tú has llamado para poder ser tus manos, tu voz, tus pies. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Próxima semana, misma hora, mismo canal, no me fallen, amiguitos. Dios les bendiga. Vamos a orar ahora por diezmos y ofrendas. Si alguien necesita un sobre, levante su mano para que vayan hasta su lugar y pueda diezmar.